vamos a hacer conversiones de unidades. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos el sistema internacional de unidades de medida. Sin embargo, hay unidades de medidas que aún se siguen utilizando, como es en el caso en el sistema inglés, como es la unidades de medidas asociadas a la longitud o unidades de medidas asociadas a la masa. Entonces es importante hacer ciertas conversiones de unidades. Para eso, me gustaría plantearles tres formas diferentes de hacer conversiones de unidades. Voy a empezar con lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, este número 12.3, lo voy a poner en inglés pie y lo quiero convertir, por ejemplo, a centímetros. Yo lo que haría sería lo siguiente. Yo primero necesito conocer ciertos factores de equivalencia. Yo considero que los factores de equivalencia se debe de aprender uno de los más elementales. Por ejemplo, hay que saber que un pie equivale a 12 pulgadas, lo voy a poner en inglés. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros en el sistema internacional. Y creo que basado en esto podemos nosotros hacer la conversión, aunque pudiéramos tener directamente lo que es un pie, por ejemplo, en centímetros o en metros. Si ustedes conocen cuánto es un pie en metros, voy a hacerlo. Vamos a suponer que supiéramos bien cuánto es un pie en centímetros. En realidad es 30.48 centímetros. Entonces vamos a hacer la conversión. Entonces voy a hacerla de dos formas, fíjense, utilizando estos factores de equivalencia. Entonces voy a poner aquí 12.3 pie y eso es equivalente a tener 12.3 pie por multiplicado por el número 1, que al final de cuentas es el factor de equivalencia de tener, por ejemplo, si aquí está en pie, entonces pongo pie aquí y arriba pondré yo, por ejemplo, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a poner en pulgada, aunque no es directamente en centímetros. Voy a hacerlo primero de la siguiente forma. Entonces voy a tener aquí que un pie son 12 pulgadas. Un pie con el pie se cancela y me va a quedar que la operación que tengo que hacer aquí sería 12.3 por 12 pulgadas. Y entonces ya lo tendré yo en pulgada. Luego lo voy a multiplicar por el factor de convertir pulgadas a centímetros. Entonces voy a poner aquí la pulgada, aquí voy a poner el centímetro y voy a buscar el factor de equivalencia. Aquí una pulgada son 2.54. Pongo el 1 y aquí pongo 2.54. Pulgada con pulgada se cancela y entonces la operación que tengo que hacer ahora sería esta operación. 2.54 centímetros. Y ya lo he convertido en centímetros. Bueno, haciendo el cálculo con nuestra calculadora, vamos a hacer 12.3 por 12 por 2.54. Entonces tendría yo un valor de 374.904 centímetros. Es lo que me dice la calculadora. Yo lo que hago aquí es como estoy utilizando aquí, empecé con tres cifras significativas, lo voy a dejar con tres cifras significativas. Sería 375, redondeo, lo corto aquí y lo redondeo a tres cifras significativas. De esa manera. Otra forma de hacerlo, que hubiera sido más directa, es que sería la conversión. La otra forma sería, voy a convertir 12.3 pies y entonces lo que tendré yo que hacer es multiplicar 12.3 pies por un factor de equivalencia que me lo haga directamente a centímetros. En este caso, un pie es equivalente a 30.48 centímetros. Y la operación entonces que tendré que hacer sería 12.3, pie con pie se cancela, por 30.48 centímetros. Hacemos las cuentas. 12.3 por 30.48. Eso me va a dar 374.9, que corresponde al valor que hay puesto ahí. Entonces, dependiendo los factores de equivalencia que tengamos, es el tipo de operación que haríamos. Yo soy de la idea de que nos debemos de aprender ciertos factores de equivalencia y con eso es suficiente para poder determinar conversiones de unidades. A veces puede ser muy largo como el caso de esto, o a veces puede ser muy directo como en el caso de esta otra forma. Bueno.
Bueno, vamos a hacer conversiones de unidades, conversión de unidades. En caso de, por ejemplo, vamos a utilizar cómo convertir unidades de área y de volumen. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos usando el sistema internacional, podemos hacer conversión del sistema internacional al sistema inglés o del sistema inglés al sistema internacional. Entonces, para eso vamos a plantear lo siguiente, vamos a poner 1.8, por ejemplo, vamos a poner pies cúbicos o pies cuadrados y lo queremos convertir a centímetros cuadrados. Entonces, para hacer esta conversión hay que saber algunos factores de equivalencia. Aquí siempre yo sugiero que no sepamos, o sea, no nos vamos a aprender o no aprendamos a tener esta unidad de área a esta otra unidad de área, el factor de equivalencia, sino podemos utilizar factores de equivalencia de longitud, es decir, hay que recordarse que un pie, lo voy a hacer de esta manera, hay que recordarse que un pie equivale a equivalen a 12 pulgadas y una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Con esta información podemos hacer la conversión. Voy a hacer lo siguiente, fíjense, la operación que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a tener 1.8 pie equivale a 1.8 pie cuadrado por un factor de equivalencia que me lo convierta, lo voy a hacer primero que me lo convierta a pulgada. Para eso voy a poner el pie aquí abajo y acá voy a poner la pulgada para que pueda yo cancelar al final de hacer la operación. Como esto está elevado al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado de esta manera. Entonces, un pie es equivalente a 12 pulgadas. Aplicando un poquito de álgebra aquí, el cuadrado afecta a todos los términos que están aquí. Entonces sería 12 al cuadrado, pulgada cuadrada, por 1 pie al cuadrado. Ahora sí, ahora esto cancela esto, y entonces esto me va a quedar como 1.8 por 12 pulgadas, de 12 al cuadrado, perdón, pulgada cuadrada, dividido entre 1, ahí no lo pongo. Esa sería la operación, pero como quiero en centímetros, volvemos a hacer, podemos hacer la operación, pero a mí me gusta hacerlo al final. Entonces voy a volver a poner pulgada cuadrada y por el factor de equivalencia elevado al cuadrado de un factor que me convierta de pulgada a centímetro. Yo sé que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Y entonces haciendo la operación, esto va a quedar de esta manera. Hacer pulgada cuadrada, hago aquí el álgebra también, sería 254 al cuadrado, centímetros cuadrados sobre 1 por pulgada cuadrada. Pulgada cuadrada con pulgada cuadrada se cancela y la operación que tengo que hacer sería 12 al cuadrado por 254 al cuadrado centímetros cuadrados, dividido entre 1, claro. Entonces hacemos el uso de la calculadora. Entonces sería 1.8 por 12 al cuadrado por 254 al cuadrado. Y eso me da un valor de 1672.25 centímetros cuadrados. Y esa sería la conversión. Aquí hay unas ciertas reglas que debería yo de aplicar para poder dejar esto en términos de ciertas cifras significativas válidas, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar ahí. Y esa sería la conversión.